Hoy tenía ganas de hablarles un poco de otro tema, no siempre de lo mismo, porque estamos muy compenetrados constantemente con el tema de la pandemia y de la cuarentena y parece que no pudiéramos salir de esos temas. Que obviamente que son temas que están afectando al mundo entero, eso es indudable, sería necio negarlo, pero me parece que otros temas no los podemos descuidar por atender un tema de una urgencia determinada. Y en este caso me quería referir al tema de la defensa nacional y el rol de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una estrategia política y una estrategia de nación. Nosotros tenemos una ley de defensa nacional que es del año 1988, casi de los inicios de la democracia, 5 años posteriores al inicio de la democracia. Y obviamente estamos hablando de una ley que tiene 32 años. No es mucho, pero tampoco es poco para los cambios vertiginosos que se produjeron en el mundo en estos últimos 30 años. Ya no podemos hablar de un rol de Fuerzas Armadas que estén destinadas únicamente para responder a un ataque exterior de otra nación, como en las guerras tradicionales, la Primera Guerra, la Segunda Guerra y otras guerras más, que siempre hemos visto, hemos presenciado o hemos podido leer o estudiar que se ha tratado casi siempre de la invasión de una nación hacia otra nación, con sus ejércitos regulares. Hoy en día tenemos otros tipos de conflictos armados a nivel internacional, muchos de ellos incluso por ejércitos que son irregulares. Incluso hay otros medios, hay otras herramientas, otros métodos y otras cuestiones por las cuales se pone en riesgo la estabilidad de una nación. El narcotráfico internacional, el terrorismo internacional, el ataque cibernético, etc. Creo que tenemos otras cuestiones que atender y que deben consignarse en lo que hace el rol de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas. Nosotros ya no tenemos las Fuerzas Armadas de hace 40 años que intervinieron derrocando presidentes o interviniendo el proceso de político civil. Ya no existe eso. Tenemos otras Fuerzas Armadas, tenemos otras generaciones de oficiales de nuestras Fuerzas Armadas, con otro pensamiento, con otra mentalidad, y que se forman en el sacrificio para defender a su nación, pero defenderla en un concepto mucho más amplio. Tengamos en cuenta también que tenemos un territorio muy amplio, tenemos una extensión territorial bastante amplia que obviamente abarca también nuestra soberanía aérea y nuestra soberanía marítima, la riqueza marítima y la seguridad de nuestro espacio aéreo. ¿Cómo estamos haciendo frente a ello o cómo pretendemos hacerle frente a ello? ¿Y esto a qué viene? Porque durante el gobierno anterior del presidente Macri se dictaron 2 decretos que tienen que ver con una parte de una reglamentación de la aplicación de la Ley de Defensa Nacional, que permitía una actividad un poco más activa de las Fuerzas Armadas en cuanto a patrullaje de nuestro territorio nacional. Actualmente el nuevo gobierno ha decidido derogar esos 2 decretos y volver a decretos anteriores que se dictaron durante la época del expresidente Kirchner. Yo creo que acá estamos como en un péndulo de caprichos de un gobierno y de otro, y me parece que este tipo de cosas se están analizando más en cuestión de ideología que con respecto a un pensamiento crítico y con respecto a una idea estratégica de defensa nacional, que es lo que está haciendo falta. Y por eso quería conversar esta noche sobre este tema, quería acercarles a un pensamiento sobre este tema. Obviamente hoy tenemos multiplicidad de conflictos a nivel mundial, incluso que van a surgir mismo por la cuestión de la pandemia. Vamos a comenzar a ver migraciones que ya hubo con anterioridad a la pandemia. Recordemos lo que ha pasado con la guerra en Siria, las migraciones hacia Europa, los desastres humanitarios en el medio del mar. Vamos a tener migraciones por temas vinculados con el cambio climático, vamos a tener esas migraciones vinculadas por la búsqueda de alimentos y de agua potable. Es decir, el mundo va a enfrentar otro tipo de desafíos
en este siglo XXI, que no son ya los desafíos de simple búsqueda de poder que teníamos a través de medios tradicionales de la invasión de un estado a otro estado. Pero vamos a enfrentar desafíos muy importantes porque en definitiva los conflictos armados también tienen que ver con el dominio del territorio. Y entonces nosotros tenemos que determinar cómo nos vamos a preparar para enfrentar esos desafíos en el siglo XXI. Es limitando exclusivamente a nuestras Fuerzas Armadas a que se ocupen de la posibilidad de un ataque de una potencia externa hacia la República Argentina. Nada más que eso. No vamos a tener en cuenta la triple frontera, los ríos interiores de navegación internacional que nosotros tenemos, el espacio aéreo, nuestro espacio marítimo. No vamos a tener en cuenta el sur argentino, la Antártida y el Tratado Antártico, que todavía está en vigencia, pero en fin, puede llegar a traer conflictos no muy lejanos. No vamos a tener en cuenta lo que está sucediendo como consecuencia de lo que va a ocurrir con esta pandemia. No vamos a tener en cuenta el terrorismo internacional, el cual nosotros ya sufrimos en nuestro propio territorio con los atentados a la Embajada de Israel y el atentado a la Embajada de Israel y el atentado a la AMIA. Todo ese tipo de cosas no las vamos a tener en cuenta. El tráfico de armas internacional que todos sabemos que se da en la triple frontera, el narcoterrorismo también. ¿Eso no desestabiliza también a una nación? ¿No merece que pensemos en algunos de estos temas? Me parece que estamos enfocados solamente en una coyuntura y nos falta buscar pensar un poco más en temas estratégicos que tienen que ver con la planificación de la nación. Creo que son temas que no debemos dejar pasar, que tenemos que al menos preguntarnos las cosas y debatirlas. Si alguien o alguno de los que vea el video tiene interés de acercar alguna idea con respecto a este tema, bien puede hacerlo al email personal que figura abajo en la descripción o al mail del Foro del Encuentro Argentino que también va a figurar abajo en la descripción para que cualquiera de ustedes pueda intervenir, participar y dar su opinión al respecto sobre alguno de estos temas. Tenemos que salir un poco de la coyuntura y tratar de tener una mirada más amplia de la realidad nacional y su posicionamiento en el mundo. Hasta la semana que viene.